Muy buenos días. En esta oportunidad estamos muy contentos de poder llegar a cada uno de ustedes a través de este medio para compartir juntos la lección de escuela sabática número 6 titulada Idioma, Texto y Contextos. Te saluda tu amigo el pastor Daniel Solano y quiero pedirte que si has llegado hasta este canal puedas por favor suscribirte, porque cada semana estamos compartiendo el fascinante estudio de la Biblia a través del repaso de la lección de la escuela sabática. En cierta ocasión, un hombre angustiado por el dolor fue y abrió la Biblia y leyó lo siguiente. Y después de esto, fue y se colgó de un madero. Él dijo, no puede ser que la voluntad de Dios para mi vida sea que yo vaya y me cuelgue de un madero. Así que volvió a orar, volvió a abrir la Biblia, apuntó con su dedo en un texto y el texto decía, ahora ve y haz tú lo mismo. Él dijo, bueno, 2 veces no creo que Dios se pueda equivocar. Así que tristemente él fue y se colgó de un madero, así como lo hizo Judas. Esta ilustración puede parecer un poco extraña, sin embargo el punto es que muchas personas sacan los textos de la Biblia fuera de su contexto para crear doctrinas o enseñanzas muy lejanas al verdadero propósito que Dios quiso revelar en su palabra. Esta sección, que es el Explora, será dividida en 3 puntos importantes. El primer punto titula Idiomas en la interpretación. En primer lugar, queremos mencionar que la voluntad de Dios para el hombre siempre fue buena. Y después de la caída y la entrada del pecado a este mundo, Dios buscó una forma de poder revelar su palabra a la raza humana. Y usó un medio, que es la Biblia, usó un pueblo en ese caso, que fue Israel, usó un idioma, que fue el griego, el hebreo y algunas porciones en arameo, y usó un agente, que eran los profetas o los apóstoles. Porque Dios siempre trató de involucrarse con la raza humana y con las necesidades que ella estaba pasando. En primer lugar, la Biblia menciona que toda la escritura fue inspirada por Dios. Cuando uno hace una remembranza y un estudio de este texto, Pablo, quien escribe la carta a Timoteo, tiene como propósito mostrar la cercanía de la escritura con el hombre, porque él al afirmar que toda la escritura es inspirada por Dios, da la idea de que toda la escritura fue soplada, fue exhalada. Hubo un momento de cercanía entre Dios y el profeta para mostrar su voluntad. Así que la escritura tiene como propósito dar cercanía al hombre y a Dios. En segundo lugar, nosotros encontramos en Deuteronomio 32, versículo 46 y 47, que Moisés hace una amonestación al pueblo de Israel para que ellos no se olviden de la palabra de vida, en este caso del libro de la ley. Y el versículo 47 dice lo siguiente, porque no es cosa vana, hablando del libro de la ley, es nuestra vida. Por medio de esta ley prolongarás tu vida. Moisés le dice al pueblo porque no es cosa vana, no es algo superficial, no es algo que sea optativo, no es algo que se pueda desechar, sino que es nuestra vida, le dice Moisés. Lo increíble que la palabra vida es la palabra griega hayah, que significa vida y da la connotación o la idea de algo fresco. Esta palabra se usaba, por ejemplo, para hablar de un manantial de agua fresco, de un niño que recién acababa de nacer, ¿no? Como un ser vivo. Así que esta primera palabra, esta primera frase muestra que la palabra de Dios es viva. Ahora, la frase continúa diciendo, por medio de esta ley prolongarás tu vida. Prolongar. La palabra que el escritor usa allí es la palabra hebrea arak, que significa
plantar una semilla y ver cómo crece, cómo germina, cómo da fruto y cómo luego se vuelve madura para que cada año pueda tener una cosecha abundante. Entonces, cuando Moisés se puso de pie en aquella ocasión frente a la congregación, les dijo: no ignoren la palabra de Dios, porque ella hará, usando el hayaj, que su vida esté viva, esté fresca, en contacto con Dios. Como consecuencia de ello, mientras más contacto tenga el ser humano con la palabra, su vida espiritual comenzará a florecer, comenzará a germinar, dará fruto y el ser humano alcanzará un estado de madurez con Dios y su palabra. El segundo punto de la lección de la escuela sabática titula Texto en la interpretación. Y la lección presenta algunos ejemplos del libro de Primera de Reyes 3, Salmos 57 y Miqueas el capítulo 7. Un primer punto que podemos destacar es que cada porción de la escritura fue escrita con palabras. Eso no es novedad. Sin embargo, dentro de cada palabra existe una riqueza que no puede ser obviada. En estos tres ejemplos que acabamos de mencionar se usa la palabra misericordia, que es la palabra hebrea sheset. Y misericordia puede ser traducida como gratitud, como bondad, como alabanza. Algunos eruditos bíblicos mencionan que la palabra sheset viene de una raíz que sería shesá, que significaba inclinar la cabeza o dar pleitesía a alguien. ¿Cómo puede ser posible de que Dios pueda inclinar la cabeza, pueda abrir el oído para escuchar a sus hijos? En la cultura de la época de Moisés, esta característica no era muy común con los dioses vecinos. Pues los dioses vecinos estaban dispuestos únicamente a castigar al individuo que había cometido un error. Sin embargo, la palabra sheset, que significa misericordia, muestra todo lo contrario a lo que las culturas circundantes mostraban. Sheset nos muestra de que Dios, a pesar de que es poderoso, omnisapiente, omnisciente, omnipresente, Él puede descender a la raza humana, puede inclinar su cabeza, puede extender su oído, porque Dios es un Dios que se preocupa por la raza humana. Entonces es importante considerar que cada palabra dentro del texto y de su contexto tiene un significado muy especial. Descontextualizar las palabras puede que el ser humano, el lector, el estudioso de la Biblia, pueda sacar conclusiones que en realidad Dios no quiso transmitir al profeta. En segundo lugar, es muy importante respetar las repeticiones y las formas. Quiero leer una cita textual de Flavio Josefo, un historiador judío, en el libro Antigüedades de los Judíos, y él dice lo siguiente: la repetición comprendía y enriquecía la tradición oral y escrita como base de la cultura y la lengua hebrea. Las repeticiones son muy importantes. En español no tendría mucho sentido usar las repeticiones. Por ejemplo, cuando uno quiere decirle a un hijo o a un amigo alguna frase o alguna palabra, no necesitamos repetir 3, 4, 5 o 6 veces la misma palabra en una oración o en una frase, porque gramaticalmente y fonéticamente no sonaría correcto. Sin embargo, en la riqueza de la cultura hebrea, las repeticiones eran muy constantes. ¿Y por qué? Porque en la cultura hebrea ellos transmitían el mensaje a través de dos formas. La tradición oral, que tenía que ver con repetir de forma oral, de forma audible, todas las enseñanzas. Y la otra era la tradición escrita. Es por ello que la repetición era muy importante. Y nosotros encontramos algunos ejemplos en Génesis 1:27. El texto bíblico dice: y creó Dios al hombre, hablando de Adán. Y allí se repite 3 veces la palabra creó. ¿Por qué habría que colocar 3 veces una misma palabra si sencillamente con la primera frase se entiende? Porque Dios quería dar a conocer que fue Él quien creó al ser humano.
En Isaías 6:3, en el llamado de Isaías, Isaías repite 3 veces la palabra santo, santo, santo. ¿Por qué había que repetir 3 veces si con una era necesaria? Porque Isaías quería mostrar y no dejar duda que la santidad de Dios solamente le pertenecía a Él. Encontramos otros ejemplos en el caso de Génesis 4, donde en toda esa declaración de Caín y Abel se usa 8 veces la palabra hermano para mostrar que la guerra, porque la historia de Caín y Abel es una historia real que sucedió, pero también tiene un cumplimiento a futuro simbólico, muestra que la guerra no será entre el pueblo de Dios y los enemigos de afuera, sino será entre los mismos hermanos. Encontramos en Juan 6, cuando Jesús dice, el que cree en mí tiene la vida, encontramos la palabra vida 11 veces en esta pequeña porción, todas sus variaciones textuales. Para finalmente, Apocalipsis 18, encontramos el ejemplo de la maldición a la Gran Babilonia y en 3 versículos se repite el mismo lamento. Ay, ay, mostrando sin lugar a duda de que a Babilonia en aquel entonces le llegó su fin. Entonces, queridos amigos, es muy importante que podamos respetar las variaciones textuales para que la Biblia pueda ser interpretada de una manera clara. Bien amigos, el tercer y último punto de la lección de Escuela Sabática aquí en el Explora titulará Contexto en la interpretación. Es muy importante notar que cada palabra no solamente tiene riqueza, como vimos en el punto anterior, sino que cada palabra no puede ser descontextualizada. No podemos sacar algunas palabras del contexto para que podamos enseñar grandes verdades o crear doctrinas como muchos lo están haciendo. En primer lugar, en Génesis 1:27 dice lo siguiente: y creó Dios al hombre y tomó del polvo de la tierra, varón y hembra los creó. En este texto que acabamos de leer, se usa la palabra Adán no para referirse específicamente a un género humano, sino a la humanidad como totalidad. Y cuando dice varón y hembra los creó, el escritor usa allí 2 palabras. Usa en primer lugar la palabra sacar para hablar del género masculino y usa nekeva para referirse al género femenino. Es más, dice, tomó del polvo de la tierra. Esta palabra polvo de la tierra es una variación de Adán, que significa humanidad en este caso, y vendría a ser la palabra Adama, que significa tierra, suelo o polvo. En español, esto no tendría mucho sentido al decir Adán, Adama, pero en hebreo tiene mucha riqueza al mencionar que Dios creó a Adán, varón, a Eva, mujer, como padres de toda la humanidad y los tomó y los formó de la tierra. En segundo lugar, es correlativo a estudiar el versículo de Génesis 2, capítulo 7, porque en este relato nosotros encontramos a Adán no como una forma de toda la humanidad, sino específicamente a Adán como un hombre. Algunas personas, algunos críticos de la Biblia han dado iniciativa a decir lo siguiente: bien, como en el capítulo 1 se toma a Adán como la humanidad y en el capítulo 2 se lo toma como una persona, entonces el relato de la creación y el relato de la creación de Adán y Eva no son ciertos, sencillamente son un mito. Pero eso sería tomar las palabras y sacarlas de su contexto. Nosotros en el capítulo 2, versículo 7, encontramos que Adán fue un ser real, simbólico, de carne y hueso, un personaje histórico. Es más, capítulos más adelante, en el capítulo 5 de Génesis, se presenta a Adán como un ser real dentro de la genealogía de los primeros hombres de este mundo. En el libro de Primera de Crónicas también se menciona que Adán fue un ser literal dentro de las genealogías. En Lucas 3 también se lo presenta de forma literal como un hombre, y es más, el apóstol Pablo hace una comparación
entre Jesús y entre el primer Adán. Entonces es muy importante que las palabras puedan ser estudiadas dentro de su mismo contexto. Una palabra que también ha sido sacada de contexto es la palabra que tiene que ver con el uso del vino. Algunas personas encuentran ejemplos para decir que Pablo bebió vino, que el mismo Noé bebió vino. Sin embargo, es importante decir lo siguiente. Cuando uno habla en el caso de Génesis 9:21, dice que Noé bebió vino y se embriagó. Esto nos muestra indudablemente que la Biblia no solamente está preocupada en mostrar los aciertos de los grandes hombres. La Biblia también deja algunos episodios donde grandes hombres y mujeres flaquearon para mostrarnos de que todos, cuando en algún momento nos soltamos de las manos de Dios, podemos caer de forma grande. Finalmente, dentro de este punto, es importante respetar los estilos literarios. No podemos interpretar, por ejemplo, la profecía como historia. No podemos tratar de interpretar la parte poética de la Biblia como parte profética, porque cada parte de la Biblia, cada libro, tiene un autor, tiene un género literario y tiene destinatarios. Por ejemplo, en el libro de Romanos 3:23 se menciona que la fe, el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Mientras que en Santiago 2:24 el texto menciona que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Hay algunas personas que toman estos textos de manera aislada y dicen lo siguiente. Bueno, en Romanos se dice que el hombre es justificado solamente por la fe sin las obras. Mientras que en Santiago dice todo lo contrario. Y hay algunas personas que dicen lo siguiente, ¿no? Bueno, yo en realidad me salvo por la fe y mis obras no importan, así que no importa si yo trato mal a mis semejantes, si yo todo el tiempo estoy discutiendo, si yo golpeo a mis hijos, a mi esposa, si yo hago trampas, si yo estafo, no importa, porque la Biblia dice que yo fui justificado por la fe. Pero eso sencillamente sería no ignorar o ignorar el propósito para el cual fue escrito ese libro. En el caso de Romanos, la carta de Romanos es escrita a una iglesia extremadamente farisea de nacionalidad judía, donde ellos estaban tratando de ganar el favor de Dios y ellos pensaban que con sus obras contribuían a la salvación. Mientras que la carta a Santiago es escrita a un grupo de personas que en primer lugar eran gentiles, pero eran liberales, que decían, bueno, como ya Jesús me salvó en la cruz, mis obras no importan. Y Pablo por eso escribe esta carta. Sin embargo, es muy importante mencionar que la Biblia fue escrita en un momento específico y los destinatarios fueron también personas específicas. Finalmente quiero mencionar que el marco histórico es muy importante para el estudio de la Biblia. Estudiar los textos bíblicos en el marco histórico correcto me permitirán no adelantarme al tiempo profético que estamos viviendo, ni tampoco atrasar las profecías. Algunos predicadores y personas que hoy en día enseñan cosas como que en este momento tenemos que salir ya de las ciudades, como que el coronavirus que estamos viviendo es una de las 7 plagas, sencillamente no están respetando el momento histórico que la palabra de Dios presenta. Bien, queridos hermanos, en la sección de la Aplica, yo quisiera animarlos a que cada uno de nosotros podamos aplicar los principios de interpretación para la Biblia. Es muy importante el texto, el contexto, las palabras, y tenemos que hacer que la Biblia sea su propio intérprete. Yo los animo a que usted y yo juntos podamos ir a este hermoso libro y respetar las palabras, respetar el texto y respetar el contexto en el que fue escrito. Hemos llegado a la sección del CREA. En primer lugar, te invito a que puedas basar tu fe en la
Biblia, que es la palabra de Dios. Durante esta semana estamos viviendo noches maravillosas del Revive y queremos que usted pueda conectarse también a esta programación que se está llevando cada día a las 6:30 de la tarde. En segundo lugar, queremos que podamos crear el hábito de compartir nuestra fe con las personas que aún no conocen de Jesús. Y nosotros tenemos una página web que titula evangelismodigital.org. En esta página web usted podrá accesar y al momento de accesar podrá ver en el portal 7 formas de cómo dar estudios bíblicos. Porque lo importante de la palabra de Dios es que podamos llevar todo lo que hemos estudiado en primer lugar a nuestra vida práctica y en segundo lugar para que muchas personas conozcan más del Salvador. Bien, queridos amigos, hemos llegado a la parte final del repaso de la lección de la escuela sabática. Hemos aprendido en esta oportunidad que es muy importante respetar las palabras, respetar el texto y respetar el contexto en el que fue escrito la palabra de Dios. Esto podemos hacerlo con mucha oración, pidiéndole a Dios que Él nos pueda ayudar, que nos pueda bendecir. Yo también los animo a que podamos tener una Biblia en nuestras casas. Si es que tú no la tienes, puedes tal vez adquirir en una librería o alguna versión que puedas adquirir en la web. De preferencia, las versiones que son más confiables y evitar las versiones dinámicas porque tienden a alegorizar la palabra de Dios. Se despide tu amigo el pastor Daniel Solano, sin antes invitarte a que puedas compartir este video con amigos, con personas de tu grupo pequeño, de tu unidad de acción, comparte en el grupo de WhatsApp de tu distrito, porque cada semana estaremos compartiendo un estudio más de la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga y que pasemos días hermosos en la compañía de nuestro Dios. Dios te bendiga.